Ahora, este es otro cuadrito que trata de explicar un poquitito más, y es bueno que ustedes le tomen fotografía o que siempre lo tengan claro, de las reacciones que podemos tener en todos los pacientes expuestos a un medicamento, cuáles serían sobredosis, efecto secundario, interacción medicamentosa, o las reacciones que pueden aparecer en aquellos pacientes que sí son más susceptibles. Intolerancia a un medicamento, idiosincrasia, alergia o una pseudoalergia, ¿no? Que ahí ya tienen las definiciones para que ustedes lo tengan muy clarito. Ahora, siempre que hablamos de erupciones medicamentosas, también tenemos que tener en cuenta estas 4 clasificaciones que ustedes ya la deben haber visto cuando llevaron alergología o inmunología, ¿no? Reacción tipo 1, reacción tipo 2, reacción tipo 3 y reacción tipo 4. Este cuadrito va a ser pregunta de examen, así que quiero que se lo grabe. ¿Ya? Reacciones tipo 1, hipersensibilidad inmediata mediada por IgE, la tipo 2, reacciones citotóxicas mediadas por IgG e IgM, y la tipo 3, reacciones por inmunocomplejos, y las otras reacciones, y la número 4, reacciones mediadas por inmunidad celular. ¿Ya? Ahora, la cantidad de reacciones cutáneas son muchas. Pueden haber erupciones exantemáticas, puede haber esto que se llama eritema pigmentario fijo, eritema polimorfo, vasculitis por hipersensibilidad, y las más graves son el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, ¿ya? Yo hoy no voy a hablar el tema de vasculitis por hipersensibilidad, porque ese es un grupo muy grande, ¿sí? Me voy a enfocar más en las erupciones exantemáticas, en el eritema pigmentario fijo, el eritema polimorfo y los síndromes de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, justamente la tarea, el caso clínico que ustedes van a hacer va a ser de estas patologías, ¿ya? Si hablamos de la frecuencia que pueden aparecer estas erupciones, son las erupciones exantemáticas son las más frecuentes, seguidas de una urticaria o un angioedema. Un 10% de los pacientes puede hacer un eritema pigmentario fijo. Un 5% a 6% de los pacientes un eritema multiforme menor, y ya en escaso porcentaje un eritema multiforme, y por suerte mucho menos frecuente es la necrólisis epidérmica tóxica. Y ya van a ver por qué les digo por suerte, porque realmente es una erupción muy severa. Comencemos a hablar de las erupciones exantemáticas o morbiliformes. Ellas son producidas principalmente por antibióticos, pero yo quiero aclararles algo. Ahora que estamos en tanta temporada de procesos virales, dengue, chikungunya, zika, inclusive el COVID-19, estamos viendo pacientes que están apareciendo con este tipo de reacciones exantemáticas. Ahora, a veces cuando el paciente llega con este tipo de lesiones, tenemos que hacer una buena anamnesis para ver si es que hay antecedente de haber consumido algún medicamento, pues ya nos enfocamos en esto. Pero si el paciente ya comienza a presentar fiebre, malestar general, qué sé yo, alguna otra molestia sistémica, pues ya nos vamos enfocando en que pueda haber un proceso infeccioso, ya sea bacteriano o sobre todo viral, que es lo que vemos mucho. ¿Ya? Entonces, a veces no es tan fácil, pero por eso yo tengo que hacer un buen interrogatorio, porque si yo solo veo la lesión en la piel y clasifico esta es una erupción exantemática, pueden haber muchos detonantes, ¿ya? Las lesiones se producen más en zonas como el tronco, en sitios de presión, en palmas, en plantas, y en algunos casos se puede acompañar de hipertermia y prurito, ¿ya? Ahí podemos ver cómo llega el paciente totalmente como marmolado, ¿no? Cuando hablamos de exantema, la definición de exantema era un enrojecimiento más generalizado, ¿no? A veces pueden presentar lesiones más papulares o otras veces dando el aspecto de ronchas urticariformes. Fíjense en los mulos de este paciente, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que van a producir esto? Realmente cualquier medicamento me puede producir una erupción exantemática, pero más frecuentes son, debemos sospechar más de penicilina, ampicilina, sulfamida, pirazolona, o otros derivados anticonvulsivos, ¿no? El 33% de estas erupciones pues va a ser por antibióticos y un 10% por antiinflamatorios como los AINES, ¿ya? Ahora, otra patología que también puede, es frecuente, es el eritema pigmentario fijo. Esta es producida y se la asocia más a los antiinflamatorios,
Ahí ustedes preguntan, ¿cuáles son los AINES? A ver, ¿quién me dice cuáles son los AINES? Ustedes ya han llevado farmacología. ¿En qué medicamentos yo debo sospechar cuando hablo de AINES? A ver, ¿quién se anima a decirme? ¿Qué son los AINES? La aspirineta, A ver, más fuerte. ¿Quién está hablando ahí? Hay que Doctora, pensar en diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol. paracetamol. Ajá, entonces, esos son los medicamentos que yo debo sospechar, ¿no? Si mi paciente veo que llega con un tipo de lesión como esta. Ahora, esto puede ser, lo que vemos más frecuente en el consultorio son lesiones muy localizadas, o sea, muy pocas, ¿ya? Y más es muy raro ver un paciente que tiene más de 5 lesiones de este tipo del eritema pigmentario fijo. Entonces, este tipo de lesiones pueden producirse afectando la piel o también se pueden localizar en las mucosas, tanto la mucosa oral como la mucosa genital, como ustedes están viendo en la fotografía, ¿ya? ¿Cómo voy a reconocer que mi paciente tiene un eritema pigmentario fijo? Son máculas, en algunos casos pueden ser placas porque ya tienen elevación, eritematosas, tienden a ser redondas, ovaladas, de un tamaño variable de 1 a 4 centímetros de diámetro. En algunas circunstancias, la reacción es tan fuerte que se pueden presentar vesículas o ampollas en la parte central, ¿ya? Lo característico es que estas lesiones tengan una involución espontánea. Lo que sí puede dejar es una pigmentación residual azul grisácea, ya van a ver en algún momento, ¿ya? ¿Y por qué se llama fija? Porque siempre cuando hay recidivas, o sea, si el paciente vuelve a tomar otro antiinflamatorio, las lesiones van a aparecer en el mismo lugar, ¿ya? Por eso se llama erupción o eritema pigmentario fijo. Mejor veamos otro tipo de lesiones. Estas son ya cuando el paciente me llega más o menos con una semana de evolución. La imagen anterior es cuando el paciente llega con una historia reciente, pero esto ya tiene algunos días, por eso ya la lesión ya no la veo roja, la veo más bien una hiperpigmentación residual, ¿no? Esta es una patología que asusta mucho al paciente, porque el paciente dice, doctora, parece que me golpeé, pero yo no me recuerdo que me haya dado un golpe, o algunos pacientes inclusive creen de que alguien les está haciendo algún embrujo. Sí, es frecuente escuchar en la consulta, doctora, ¿no será que algo me están haciendo porque yo no tenía esta marca y de un momento a otro me apareció? Porque simula un moretón, simula una quemadura. Ya fíjense en estas otras diapositivas cómo realmente parecen moretes o otra cosa, ¿no? Ahora, ¿qué fármacos van a producir más este tipo de reacciones? Ahí tenemos los nombres y sobre todo recuerden que el 50% va a ser por antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? El eritema polimorfo es otra reacción que puede haber en el cuerpo. También es conocido como eritema multiforme menor. Hay un eritema multiforme mayor, que también es lo que decimos síndrome de Stevens-Jones, ¿ya? Entonces, las dos opciones son válidas. Si es que en el examen yo pregunto, cualquiera. Así ustedes le pongan eritema polimorfo o eritema multiforme menor, ¿ya? Aquí ya es una dermatosis un poquito más compleja, ya no se va a manejar tanto de manera ambulatoria. Este es un proceso agudo que compromete las mucosas y la piel, ¿ya? Podemos decir que es autolimitado. Aquí ya tenemos manifestaciones sistémicas, va a haber fiebre, pueden haber lesiones cutáneas que tienen algunas características, acrales, centrípetas, simétricas, polimorfas. ¿Qué quiere decir polimorfo? Que puede tener muchas formas, aunque yo me voy a guiar que va a haber eritema, pueden haber pápulas, vesículas, ampollas o placas urticariales. Aparte de ser producida por un medicamento, también este eritema polimorfo lo pueden producir algunos procesos infecciosos virales, ¿ya? Sobre todo el herpes. Es frecuente encontrar pacientes que han tenido herpes a repetición y que de un momento a otro también desencadenan un eritema polimorfo. O en pacientes que tienen alguna neoplasia que no se ha detectado por ahí, ¿ya? Ahora, esta reacción empieza
con prodromos, fiebre, dijimos dolor de garganta, como que fuera un proceso gripal. Hay malestar general, pero al poco tiempo comienzan a aparecer las lesiones cutáneas, que eso es lo que nos va a orientar más. Tienden a ser simétricas, acrales, centrípetas, predominan en cara, tronco, codos, rodillas, palmas, plantas, dorso. Y fíjense aquí, hay lesiones también que pueden hacer una vesícula o una pequeña úlcera al centro. Este tipo de lesiones nosotros las conocemos como herpes iris de Waterman o lesión en diana, que se caracteriza, es como una lesión redonda, eritematosa, circular. Tengo 10 minutos para terminar este tema, así que voy a hablar un poquito más rápido. Evoluciona con rapidez una pápula, pero posteriormente, luego, se hace esta lesión que se va abriendo de manera centrífuga, redondita. Uy, aquí, no sé qué se me habilitó. ¿Ya? Y que al centro presenta una pigmentación más oscura. Muchas veces se le dice lesión en escarapela o en tiro al blanco. Observen, aquí se ve la porción central más oscura, luego aclara un poco y luego vuelve a ser otro halo más pigmentado y así sucesivamente. Fíjense esta lesión que tiene este paciente en el cuello. La típica lesión de tiro al blanco. Entonces eso es algo muy bonito prácticamente que se ve en la piel y que yo no me voy a confundir con otras patologías. La lesión en diana o en tiro al blanco la va a hacer un eritema polimorfo, ¿ya? Obviamente no todas las lesiones van a tener esas características, pueden haber otras que son más vesículas, otras que son más ampollas, pero eso es lo que yo debo buscar. Fíjense aquí en las palmas cómo se puede evidenciar mejor la característica que yo les digo, el centro más pigmentado, más claro y luego posteriormente más oscuro, ¿ya? Las lesiones pueden tener un poco de molestias, puede haber ardor, prurito. Normalmente este cuadro tiende a resolverse espontáneamente de 2 a 4 semanas, podría dejar una pigmentación residual, ¿ya? Pero la mayoría de los pacientes siempre tienen, como tienen el compromiso sistémico, el malestar general, entonces sí acuden al médico, ¿ya? Aquí, cuando la reacción es más fuerte, ya tenemos otra patología que se llama síndrome de Stevens-Johnson, o también conocido como eritema multiforme mayor. Aquí es algo grave, es un proceso agudo, hay, aparte de las manifestaciones sistémicas, malestar general, hay bastante compromiso de las mucosas. Puede haber una conjuntivitis, puede haber una estomatitis, a veces hay vesículas, ampollas con tendencia a ser hemorrágicas. Ellas tienden a afectar más del 10% de la superficie corporal, ¿ya? Ahora, las causas. Un Steven Johnson, por supuesto, puede ser producido por medicamentos, y aquí les he colocado una lista de los probables medicamentos, fíjense hasta el fluconazol. En realidad, cualquier medicamento me puede originar un Steven Johnson, ¿ya? Pero también hay un escaso porcentaje que puede ser producido por infecciones virales o bacterianas. Esto comienza igual, como un resfrío. Decimos que el periodo de incubación puede variar de 1 a 28 días, comienza de manera súbita con fiebre, malestar general, cefalea, dolor de garganta, dolor articular, y posteriormente comienzan las manifestaciones cutáneas. Y aquí hay bastante compromiso, recuerden, de las mucosas y bastante compromiso de las lesiones de la piel. Pueden de un paciente a otro variar, algunos solamente tener una conjuntivitis, otros pueden tener lesiones erosivas, otros ya pueden tener lesiones necróticas en la mucosa, eso va a ser de acuerdo a la reacción de cada paciente, ¿ya? Pero siempre que sospechen un Steven Johnson va a haber compromiso de piel y mucosas, eso es lo que nos orienta, ¿ya? En la piel podemos encontrar lesiones que predominan en cara, tronco, manos, pies y se caracterizan por una erupción vesículo-ampollar que tiene un aspecto como de hacer hemorragia, ¿ya? En ocasiones podemos encontrar desprendimientos o erosiones de piel, costras mielicéricas, que tienden también a ser purpúricas o petequiales. ¿Ya? Aquí vamos a ver otra imagen rápidamente. Fíjense, las lesiones son totalmente diferentes a las que vimos hace rato en el eritema polimorfo, porque estas tienden a ser mucho más violáceas, es un cuadro mucho más aparatoso, que por supuesto no lo voy a manejar de manera ambulatoria. Estos pacientes se manejan en una unidad de cuidados intermedios a intensivos. Vean cómo en la fase de este paciente se ve el estado general comprometido,
la inflamación de las mucosas y también de casi de manera generalizada del cuerpo, ¿ya? Y una reacción mucho más severa que vemos es lo que llamamos necrólisis epidérmica tóxica, también conocida como síndrome de Liel o Brock-Liel, ¿ya? Aquí, si ustedes se asustaron con ver al Steven Johnson, imagínense esto. Esto es una dermatosis grave por hipersensibilidad inducida por fármacos y muy rara vez por infecciones, a diferencia del Steven Johnson que sí puede ser detonado por un proceso infeccioso. Hay en estos pacientes síntomas generales, grandes desprendimientos epidérmicos, se acompañan de necrosis, prácticamente la piel se desprende en su totalidad. Entonces hay un compromiso de más del 30% de la superficie corporal, ¿ya? Entonces, recuerde, un síndrome de Steven Johnson va a haber un 10% del compromiso de la superficie cutánea. Una necrólisis epidérmica tóxica, ya vamos a tener más del 30% de la superficie comprometida, ¿ya? Y por supuesto, como son como grandes quemados, puede producir desequilibrio de líquidos y electrolitos que llevan rápidamente al fallecimiento de los pacientes, ¿ya? Pueden tener un periodo de incubación de 24 a 48 horas, aunque hay algunos reportes de 1 a 3 semanas. ¿Cómo inicia? Pues siempre va a haber ese malestar general, fiebre, síntomas de toxemia, horas después se comienza a ver un eritema generalizado, la piel se vuelve roja como unos camaroncitos, hay ardor y prurito y comienzan las lesiones cutáneas y sobre todo se caracterizan, fíjense, por grandes desprendimientos de piel. Podemos decir que se produce una necrosis explosiva del epidermis, ¿ya? Se desprende totalmente la piel, recuerden que afecta más del 30% de la superficie corporal, dando un aspecto de gran quemado. También vemos en los pacientes, en manos, grandes desprendimientos de la piel como dedo de guante que puede afectar la mucosa conjuntival, oral, casi en un 90%. La genital y anal es muy raro, más que todo vemos en la conjuntiva y en los labios, ¿ya? Fíjense, estas son las imágenes de pacientes que han tenido una necrólisis epidérmica tóxica. Esto es algo grave porque la piel se desprende en su totalidad. Fíjense aquí pacientes con asistencia mecánica respiratoria. Y aquí tenemos un signo que lo hemos visto en otros procesos bacterianos también, que es el signo de Nikolsky. Si ustedes se recuerdan, es cuando la piel se desprende con solo frotarla con los dedos, ustedes se recorre totalmente como una telita de esa piel. Es como que el paciente se está haciendo peeling, pero generalizado, ¿ya? Entonces, son procesos realmente graves. Si el paciente sobrevive a esta gran erupción, entra en una etapa de recuperación donde puede haber una descamación. Después de que baja esos rojos, se va desprendiendo la piel totalmente, pero se puede repitelizar en el transcurso de 10 a 14 días. No va a haber cicatrices a no ser de que haya un daño más profundo de la piel. Normalmente no, pero sí puede llevar fácilmente al fallecimiento de los pacientes. Ya de manera general, como métodos diagnósticos, entonces yo, cuando sospecho de una erupción cutánea, debo tener en cuenta los patrones morfológicos de las lesiones. Si yo veo una roncha, un abón, sospecho de una urticaria. Si yo veo prurito y fisuras en las manos, sospecho de algo de contacto. Si yo veo una lesión en diana, sospecho un eritema polimorfo. Entonces yo tengo que tener bien claro las manifestaciones que yo voy a encontrar en estos pacientes cutáneos, ¿ya? Podemos hacer un estudio histopatológico, por supuesto, nos va a orientar, pero la clínica es soberana, ¿ya? Y también tenemos lo que son las pruebas de hipersensibilidad, que ya las vimos en algún momento y que ahora se las voy a recordar. Recuerden, los test o pruebas de hipersensibilidad nos ayudan a reconocer si una sustancia es la causa de una inflamación cutánea al contactarla con la piel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a originar en el paciente? Un eczema alérgico. Y tenemos distintos tipos de pruebas. Tenemos las pruebas de parche o epicutánea, y la vamos a ver, se colocan stickers en la parte, en la espalda es la zona de predilección, y se lo retira a las 48 o 72 horas, según el test que ustedes estén utilizando. O podemos tener la prueba de puntura o intradérmica, que aquí yo voy a tener una batería de probables alergenos
se hace de manera organizada, por eso es mejor enumerar la sustancia o el alergeno que yo esté colocando. Aquí la reacción va a ser inmediata porque yo tengo que, con una pequeña lanceta, hacer una erosión en la piel para que penetre el antígeno, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo esa prueba, fíjense cómo ya vienen las baterías de distintos alergenos y cómo de manera organizada, aquí está el kit con las lancetas, yo voy a ir esperando la reacción que va a ser al momento en los pacientes. En cambio, las pruebas de parche, yo debo colocarla en la espalda, pedirle al paciente que no haga ejercicio, que no se bañe durante 48 horas, para luego yo al retirarla identificar la reacción. Y ellos vienen con una reglita donde en cada reglita está, por ejemplo, aquí dice sulfato de níquel, para poder orientar a los pacientes a qué es alérgico.